gracias por su presencia en este día. Muchas gracias a todos los alumnos que nos están viendo en vivo, gracias a la tecnología, desde otras provincias del país. Y bueno, como les comentaba la doctora María Eugenia Cantarero, lo que nos convoca hoy particularmente es este gran movimiento jurídico que está viviendo la sociedad argentina a raíz de la aprobación de este nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? En esta oportunidad yo les voy a hablar de los cambios en el derecho de familia, ¿sí? Vaya cambios si los hay en esta área del derecho. Y no es casual que esta sea el área más reformada por este nuevo Código Civil y Comercial. Pensemos cómo era la familia cuando Vélez Sarsfield creó nuestro Código Civil. ¿Cómo era esta familia? Era una familia que podríamos llamar hoy tradicional, ¿sí? Conformada por un matrimonio, un hombre, una mujer que tenía hijos, donde este hombre, este padre, salía a trabajar a buscar el sustento de la familia y la mujer era quien se quedaba en casa, hacía todos los quehaceres domésticos, se ocupaba de la crianza de sus hijos, ¿sí? Evidentemente, este modelo de familia sobre el cual legisló Vélez Sarsfield se correspondía con un concepto cultural de familia de la época, ¿sí? Es decir, con la familia del siglo XIX, principios del siglo XX. Desde allí hasta hoy, que estamos ya en el siglo XXI, ustedes lo podrán ver, el cambio en materia de familia ha sido increíble. ¿Cuáles son los tipos de familias que tenemos hoy en la Argentina? Y bueno, tenemos esta familia tradicional compuesta por un matrimonio con sus hijos y también tenemos otros tipos de familia, ¿sí? Tenemos las uniones convivenciales, es decir, estas parejas que deciden irse a vivir juntas con un proyecto de vida en común, pero sin someterse al régimen legal del matrimonio. Tenemos también familias ensambladas. ¿Quién no conoce aquel hombre, aquella mujer que se ha juntado con otra persona que ya tenía hijos de anteriores parejas o matrimonios? Y bueno, se conforma una gran familia con los tuyos, los míos y los nuestros, ¿sí? Es la famosa familia ensamblada. Esta familia claramente no tenía lugar en el Código de Vélez, ¿sí? No estaba regido por este código. En la actualidad, todos estos tipos de familia evidentemente merecen una regulación legal. También teníamos, obviamente, a partir de la sanción de la ley 26618, la aprobación del matrimonio igualitario, con lo cual hoy también tenemos familias que están compuestas por personas del mismo sexo, ¿sí? Evidentemente, con esta sociedad multicultural, con este cambio que hay en el paradigma familiar, era necesario una reforma. Y por eso es que el derecho de familia se ha visto tan impactado con la nueva sanción del Código Civil y Comercial que abarca a todos estos modelos familiares, ¿sí? Esto ha llevado a que autores importantísimos, como por ejemplo la doctora Aida Kremenbacher de Carlucci, nos diga que ya no vamos a hablar de un derecho de familia, sino del derecho de las familias, ¿sí? Que va a abarcar a todos estos modelos familiares. ¿Cuáles son los principios en los cuales se ha basado el Código Civil y Comercial para regular la materia de derecho familiar? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que en cuanto al derecho de familia va a haber una mayor autonomía de la voluntad, ¿sí? Es decir, esto va a implicar una flexibilización del orden público y las personas tendrán más poder de decisión sobre los actos de su vida cotidiana, como el divorcio, como el matrimonio, como la parentalidad. A su vez tenemos otro principio que es el pluralismo. Justamente este nuevo código va a legislar acerca de todo tipo de familias. Es decir, que en este nuevo código ustedes no van a encontrar que se hable de hombre, de mujer, de esposo, de esposa, sino que vamos a hablar de cónyuges, de convivientes, de progenitores, justamente haciendo referencia a este pluralismo y a esta diversidad familiar que hay en el siglo XXI. ¿Estamos hasta acá? Y el último principio que va a regir esta modificación del Código Civil y Comercial en materia de familia es el principio de solidaridad familiar. Es decir, le vamos a dar mayor autonomía a las personas, se va a flexibilizar el orden público, pero esto tiene un límite. ¿Y por qué tiene un límite? Bueno, pues el derecho de familia rige cuestiones muy sensibles y muy trascendentes para la sociedad, entonces el Estado tiene que estar presente en ciertas situaciones, ¿sí? Entonces la solidaridad familiar va a ser aquella que ponga un límite a la autonomía de la voluntad de los cónyuges. Bien, uno de los institutos que se ha visto, que ha sufrido una gran reforma es el del matrimonio, ¿sí? ¿Alguien está casado acá en esta sala? Bien. Seguramente cuando ustedes se casaron,
el oficial del registro civil les leyó los deberes a los cuales se comprometían una vez que se sometían a este instituto, ¿sí? ¿Cuáles eran los deberes del Código de Vélez? El deber de asistencia, el deber de fidelidad y el deber de cohabitación. Ahora bien, estos deberes no eran simples deberes morales en el Código de Vélez, sino que si uno incumplía estos deberes, tenía una sanción jurídica. No sé si recordarán aquel viejo artículo del Código de Vélez que decía que uno de los cónyuges podía intimar al otro a reanudar la convivencia bajo apercibimiento de negarle alimentos. La infidelidad, el dejar de cohabitar, eran causales de separación personal y divorcio vincular, legisladas en aquel viejo, ya podríamos decir, artículo 202. Lo cual podía originar que uno de los cónyuges sea culpable de este divorcio o separación con consecuencias económicas para este cónyuge. ¿Qué dice el nuevo Código Civil y Comercial? Bueno, nos dice que los cónyuges se van a comprometer a realizar un proyecto de vida en común y nos dice, sí, van a tener el deber de cooperación, van a tener el deber de cohabitar, van a tener un deber moral de fidelidad y todos estos deberes son morales. ¿Qué quiere decir que son morales? Que no tienen ningún tipo de sanción jurídica. Esto de que tanto hablaban los noticieros, uy, ya la infidelidad, ¿qué puedo hacer ahora? Y bueno, ¿puedo reclamar ante los estrados judiciales que mi marido me ha sido infiel o mi mujer? No, ya no. ¿Puedo reclamarle que se ha ido de casa y me ha dejado? No, tampoco, ¿sí? Ya no tiene una sanción jurídica este tipo de incumplimiento de deberes. Sin embargo, la ley y el código se ha ocupado de nombrarlos a los fines de tener un efecto pedagógico en la sociedad, es decir, de mantener vivo aún estos deberes íncitos del matrimonio. Este código nuevo también nos trae deberes jurídicos, es decir, hay ciertos deberes que los cónyuges sí van a poder reclamar frente a los estrados judiciales en caso de incumplimiento. Estos deberes jurídicos son la asistencia mutua, que prácticamente se ve reflejada en el deber de alimentos que tienen los cónyuges durante toda su vida matrimonial e incluso en la separación de hecho, ¿sí? Bien, hasta ahí podemos hablar de los derechos personales, si se quiere, del matrimonio. Y otro de los cambios muy profundos que trajo aparejado este nuevo Código Civil y Comercial es lo relativo al régimen patrimonial matrimonial, ¿sí? Que a cualquiera que se casa le interesa mucho, es decir, cómo se va a jugar mi patrimonio y mis ganancias con lo que yo tenía antes, con lo que genere durante el matrimonio. Para comprender la importancia que tiene esto, tenemos que tener en cuenta que en el Código de Vélez había un único régimen patrimonial matrimonial. Y aquellos que ya estudiaron familia sabrán que los caracteres de este régimen patrimonial matrimonial del Código de Vélez era imperativo, legal, forzoso, único. Es decir, yo me casaba y automáticamente quedaba bajo la órbita de la llamada en su momento sociedad conyugal. Hoy ya no vamos a escuchar más hablar de sociedad conyugal, ¿sí? ¿Qué trae este nuevo régimen? Dijimos que ahora el derecho de familia propone una mayor autonomía de la voluntad, ¿sí? Propone una flexibilización del orden público, entonces les trae a los cónyuges un menú, por así decirlo, de regímenes patrimoniales matrimoniales a los cuales van a quedar sometidos, ¿sí? Por su propia voluntad. ¿Cuáles son estos dos regímenes por los cuales podrán optar los cónyuges tanto al momento de celebrar el matrimonio como durante la vida matrimonial? Por un lado tenemos el régimen de comunidad, ¿sí? Dijimos que ya no vamos a hablar más de sociedad conyugal y vamos a hablar ahora en este caso de régimen de comunidad, que es muy similar al que existía en el Código de Vélez y que llamábamos sociedad conyugal, ¿sí? Es decir, en el régimen de comunidad vamos a tener una masa de bienes propios de uno de los cónyuges, vamos a tener otra masa de bienes propios del otro cónyuge y vamos a tener una masa que es la más peligrosa, por así decirlo, que es la de los bienes gananciales, es decir, todo lo que yo adquiera después del matrimonio, siempre que no haya sido por herencia, legado o donación, se va a incorporar en esa masa que al momento de disolverse el matrimonio se va a partir a la mitad y cada cónyuge va a tomar su parte, ¿sí? Podemos decir que en principios generales el régimen de sociedad conyugal se ve reflejado en el régimen que ahora vamos a llamar de comunidad, ¿sí?
A su vez, la ley nos dice que este régimen va a ser un régimen supletorio. ¿Qué quiere decir que sea un régimen supletorio? Que si yo no realizo la opción con mi cónyuge por el régimen de separación de bienes, automáticamente me voy a ver envuelto en este régimen de comunidad. Si no elijo el régimen de separación de bienes, automáticamente los cónyuges se someten a este régimen de comunidad. ¿Por qué dirán ustedes este es el régimen supletorio y no el otro, y no el de separación personal? Bueno, lo cierto es que los autores del anteproyecto de Código Civil y Comercial en sus fundamentos lo explican y dicen, bueno, la verdad es que el régimen de comunidad es el que mejor garantiza la igualdad entre los cónyuges. Y además, en un país que nunca en su vida tuvo este poder de optar por otro régimen, se corresponde con la idiosincrasia argentina, que si no realizan la opción del régimen de separación de bienes, se vean envueltos automáticamente en el régimen de comunidad. Bien, la gran novedad entonces es este poder optar por un régimen de separación personal. ¿Qué va a implicar este régimen de separación personal? Que cada cónyuge va a tener la libre administración y disposición de sus bienes personales, ¿sí? Como ven, acá ya no hay ninguna masa que al momento de disolver el matrimonio vaya a partirse a la mitad. Lo que yo traje y lo que yo formo durante el matrimonio es mío, ¿sí? Lo que mi cónyuge trajo antes del matrimonio y a su vez realiza durante el matrimonio queda para él. Vamos a tener únicamente dos masas de bienes que son los bienes personales de cada cónyuge. Ahora bien, lo interesante, ¿cuándo realizo esta opción? Sí, muchos estarán interesados en saber. Bien, yo voy a poder optar por el régimen de separación de bienes al momento de contraer matrimonio e incluso en cualquier momento de mi vida matrimonial, ¿sí? Es decir, yo puedo ir y venir de un régimen al otro. Puedo casarme y no decir nada, con lo cual voy a quedar sometida al régimen de comunidad, y puedo, a mitad del matrimonio, decir, no, la verdad que estaría bueno ahora que separemos los patrimonios, que optemos por la separación de bienes. Yo veo que estoy generando mucho y el otro nada. Es decir, voy a poder ir y venir de un régimen al otro siempre y cuando me mantenga en el mismo régimen al menos un año. Claro, porque si no sería un caos. Pero mientras tanto yo me haya mantenido un año en uno de los regímenes, puedo optar por el otro. ¿A través de qué? ¿Con qué forma? A través de una convención matrimonial que es obviamente por escritura pública. ¿Estamos hasta acá? Novedoso, ¿sí? Bueno, le comenté hace unos días a la doctora Alejandra que yo me casé sin saber dentro del nuevo régimen, el 7 de agosto, pero así toda la persona que nos estaba casando nunca nos informó de estas opciones. Así que por decanto caigo en lo que son bienes gananciales. Pero digo que lo que comentaba el profesor de que no, ni siquiera la gente que está en la administración pública está al tanto y sabe cómo aplicar todo esto. Exactamente, comparto contigo lo que decís. Bueno, es un poco preocupante eso, por eso esta convocatoria, por eso estas charlas, por eso el deber de informarnos que tenemos todos, ¿sí? Obviamente el oficial del registro civil, en su caso, debería haberles hecho saber acerca de esta opción, e incluso esta opción se anota como nota marginal en el acta de matrimonio, porque es muy importante para los terceros también, como decía el doctor Miguel, saber si estoy casado, en qué régimen matrimonial me encuentro, porque esto obviamente tiene implicancias en mi poder adquisitivo y en las masas de bienes que yo tengo. Pero es cierto que hay una gran desinformación y bueno, vamos a trabajar duro como argentinos, ustedes, nosotros, para que esto se revierta, ¿sí? Es parte del proceso de transición, ¿verdad? Bien, ahora decimos, sí, los cónyuges pueden optar entre el régimen de comunidad, pueden optar por el régimen de separación de bienes, pero no nos olvidemos que uno de los principios en materia de reforma de derecho familiar es la protección a la familia y esta solidaridad familiar, es decir, el límite a la autonomía de la voluntad. Entonces sí, yo les dejo elegir a qué régimen se van a someter, si al de comunidad o al de separación de bienes. Pero ojo, hay ciertas normas que bajo ningún punto de vista van a poder ser modificadas por los cónyuges, sea el régimen que hayan elegido. A esto lo vamos a llamar régimen primario, es decir, normas que se van a aplicar tanto al régimen de separación de bienes como al régimen de comunidad. ¿Cuál es este régimen primario? Bueno, en primer lugar decimos que hay un deber de contribución de los cónyuges, ¿sí?
Cada cónyuge debe contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar conyugal y al de los hijos comunes, de acuerdo a sus recursos. Este principio entonces no puede ser modificado ni siquiera por voluntad de las partes. A su vez, hay otro principio muy importante que tiene que ver con que el Código protege mucho, y está muy bien que así sea, la vivienda familiar, ¿sí? Porque considera justamente que la vivienda es un derecho humano que merece una protección especial. Entonces nos dice, bueno, muy bien, ustedes pueden estar bajo el régimen de comunidad, pueden estar bajo el régimen de separación de bienes, pero ojo, para disponer de los derechos de la vivienda familiar, de los muebles que hay adentro de ella, y para transportarlos a estos muebles que conforman parte de la vivienda familiar, sí o sí voy a necesitar el asentimiento, es decir, la conformidad de mi otro cónyuge. Sea bajo el régimen que esté, para disponer de la vivienda que sede del hogar conyugal de la familia, voy a requerir de este asentimiento. Y por último, en cuanto a las deudas, el nuevo código trae toda una novedad, que es la responsabilidad solidaria por deudas, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué casos? Uno de los cónyuges contrae una deuda, ya sea para las necesidades ordinarias del hogar, para el sostenimiento de los hijos o para la educación de los hijos. En ese caso, por más que la deuda haya sido contraída por uno solo de los cónyuges, el otro va a responder solidariamente por esa deuda. Con la implicancia que esto tiene, ¿verdad? Esto es una novedad absoluta en el nuevo Código Civil y Comercial. Recordemos que en el Código de Vélez también en algunos casos el otro cónyuge podía responder, pero únicamente con los frutos de los bienes propios y los frutos de los bienes gananciales, ¿sí? Artículo 6 de la Ley 11.357, ya derogada por este nuevo código. Hoy estamos inaugurando una responsabilidad solidaria de los cónyuges respecto a cuando contraigan deudas, ya sea para el sostenimiento del hogar, la educación de los hijos o el sostenimiento de los hijos. Este vendría a ser entonces el régimen primario, es decir, aquellas normas que importan una protección especial a la familia más allá del régimen optado por los cónyuges para que rija sus relaciones personales y patrimoniales. Bueno, otro tema que hoy está en debate absoluto en todos los noticieros, ¿sí? No hay día en que no veamos que dice divorcio express, ya se solicitó el divorcio express. La verdad es que nosotros, como formadores del derecho, tenemos que descartar algunos términos, ¿sí? Que no son propios del derecho. En realidad, en nuestro ordenamiento jurídico no hay ningún divorcio express, ¿sí? Eso no es ningún concepto técnico jurídico apropiado. A partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, lo que vamos a tener es un divorcio judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente puede ser dictado por el juez competente. La otra vez escuchaba al director del Registro Civil de Córdoba que comentaba que algunas personas habían acudido al registro solicitando que se los divorcie, ¿sí? Eso sería un divorcio administrativo que en Argentina no existe aún. Es decir, el divorcio sigue siendo judicial y lo debe decretar a través de una sentencia el juez competente. Además de judicial, este nuevo divorcio es sin expresión de causa. ¿Se acuerdan? ¿Alguien está divorciado acá? ¿No? Bien. Bueno, en el régimen de Vélez, para divorciarse, había que alegar alguna de las causas expresamente previstas en el Código Civil, ¿sí? No sé si algunos se acuerdan, pero la infidelidad, es decir, el adulterio, el abandono voluntario y malicioso, las injurias graves, el estar separados por un término mayor a 3 años, eran todas causales que yo podía alegar ante los tribunales, probarlas y que en virtud de ellas se decrete una sentencia de divorcio vincular. Esto en realidad la doctrina actual, por así decirlo, se puso muy en contra de esto de tener que expresar las causas, ¿sí? Es decir, un vínculo tan íntimo como es el matrimonio, tengo yo que exponer todas las causales que a mí me llevaron, en su caso, a fracasar en este vínculo matrimonial. Y bueno, la verdad que por ahí se complicaba e incluso psicológicamente se había demostrado que terminaba perjudicando más a la familia. Es decir, ya nos habíamos separado, habíamos tomado la decisión y para colmo yo tenía que traer testigos que demuestren que vos me habías injuriado gravemente, que vos te habías ido de casa, que me habías abandonado, que me fuiste infiel con fulanita de tal, y la traigo a fulanita de tal a los tribunales para que declare. Entonces, obviamente, esto repercutía de una manera negativa en la familia.
Entonces, bueno, la verdad es que muchos autores, sobre todo los más modernos, están muy contentos en que en la actualidad, con el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos un divorcio incausado. Yo no tengo que explicar de ninguna manera por qué me quiero divorciar, ¿sí? Sí, porque no te quiero más, porque no me gusta cómo es la convivencia contigo, ¿sí? No tengo que hacer referencia a ningún tipo de causa. Y además, como si esto fuera poco, es que en el nuevo Código Civil y Comercial no hay plazo para solicitar el divorcio, ¿sí? ¿Se acuerdan antes? Si era una presentación conjunta, yo tenía que estar más de 3 años casado. Si yo quería separarme, en virtud de que hacía 3 años que estaba separado de hecho, pues tenía que demostrar que hacía 3 años que yo estaba separado de hecho. Hoy con el nuevo Código Civil y Comercial hablamos de que se puede solicitar el divorcio sin demostrar plazo alguno. Ni desde el tiempo que estoy casado, ni desde el tiempo que estoy separado de hecho, ¿sí? No hay plazo. Sí, señores, me puedo casar hoy y al mes veo que no, que esto no funciona, que no va. ¿Puedo ir a solicitar el divorcio? Sí, puedo. ¿A la semana puedo? También puedo. Y por último decimos que en el divorcio del nuevo Código Civil y Comercial, esta petición puede ser conjunta o unilateral. Es decir, se mantiene esta posibilidad que tienen los cónyuges de ir juntos, como era en la actualidad, en virtud del artículo 215 y 236, de decir, señor juez, los dos estamos de acuerdo que nos queremos divorciar, o también podrá ir uno solo, ¿sí? Sin alegar plazo, sin alegar causa, de decir, señor juez, me quiero divorciar. ¿Cuál es el único requisito de admisibilidad de la demanda, ¿sí? Para que yo pueda solicitar este divorcio vincular? El único requisito es que yo presente un convenio regulador. ¿Qué pasa? Muchas veces el problema no es que me quiero divorciar, es todo lo que surge del divorcio. ¿Y qué hacemos con los chicos? ¿Y cómo hacemos con los bienes? ¿Y quién se queda con la casa? Entonces, en este caso, la ley me obliga que una vez que yo solicito el divorcio vincular, acompañe una propuesta acerca de cómo vamos a resolver todos estos temas que se derivan del divorcio. Entonces, señor juez, me quiero divorciar y propongo que la casa que era sede del hogar conyugal quede para ella o para él. Propongo pasar una cuota alimentaria para nuestros hijos que sea de este valor. Propongo que la división de bienes sea de esta manera, ¿sí? Obviamente este convenio regulador puede ser que sea acordado por ambos cónyuges incluso antes de presentar la demanda, que es lo que hacíamos hoy con la famosa presentación conjunta. Sin embargo, puede ser que estos cónyuges no se pongan de acuerdo sobre estos temas, pero de todas formas quieran el divorcio. Entonces, ¿qué nos dice el código en este sentido? La persona que solicita el divorcio presenta el convenio regulador, se le corre traslado a la otra parte para que lo observe, y si no está de acuerdo, obviamente tiene la posibilidad de presentar una contrapropuesta. Y bueno, y si no nos ponemos de acuerdo, que es lo que muchas veces va a suceder, ¿qué hacemos? ¿Sí? Bueno, el código nos dice que el juez va a convocar a los cónyuges a una audiencia y en definitiva será él quien decida conforme al interés superior familiar cómo debe llevarse a cabo estos efectos del divorcio. Ahora, el desacuerdo, ¿sí?, acerca de los efectos del divorcio, esto podemos estar 2 años peleando para ver cómo nos dividimos la casa, no implica que la sentencia de divorcio sale sí o sí. Después estaremos peleando el tiempo que sea necesario para ver cómo se regulan estos efectos del divorcio. Pero la sentencia de divorcio sale. ¿Quedó claro hasta acá? Es importante también tener en cuenta, y esto es como algo ya casi anecdótico, que se elimina de nuestro ordenamiento jurídico la separación personal. ¿Sí? La separación personal, que era este instituto en el cual el juez dictaba una sentencia en la cual se rompía la comunidad de vida entre los cónyuges, cesaba el deber de cohabitación, pero no se rompía el vínculo matrimonial, ¿sí? Es decir, yo no me podía casar con otra persona aunque tuviera una sentencia de separación personal. Bueno, evidentemente la separación personal fue de escasa aplicación práctica. De hecho, creo que pocos de ustedes deben conocer a alguien que esté separado personalmente, porque generalmente se llegaba a solicitar la separación personal. ¿Por qué? Porque los plazos eran menores que para el divorcio. Entonces, bueno, necesitamos estar 3 años casados para solicitar el divorcio, pero solo 2 para la separación personal. Y bueno, vamos por la separación personal hasta que después podamos convertir esta sentencia en divorcio vincular. Obviamente hoy, al tener un divorcio incausado y sin plazo,
perdía, ¿no es cierto?, aplicación práctica, más aún todavía el Instituto de la Separación Personal, ¿sí? Con lo cual, bueno, ha quedado en el olvido esta institución. Bien, y muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, es tan fácil divorciarse, pero ¿qué pasaba cuando antes uno de los cónyuges era declarado culpable y entonces me debía a mí el mismo nivel de vida de que yo gozaba cuando estaba con él? Hoy que desaparece todo. Bueno, en realidad la ley obviamente ya no va a designar culpables ni inocentes en un divorcio, pero sí prevé ciertas instituciones que tienden justamente a proteger al más débil, ¿sí?, del matrimonio. ¿Qué figuras nuevas tenemos? La famosa compensación económica. ¿Qué implica una compensación económica? Que aquel cónyuge que en virtud del divorcio salga patrimonialmente perjudicado de una manera manifiesta, podrá solicitar que el otro cónyuge le pague una renta, ya sea mensual o en un solo pago. Obviamente, esto los que ejercemos el derecho de familia nos preguntamos hasta dónde va a llegar esta compensación económica, es decir, ¿a qué llamamos desequilibrio manifiesto? La doctora Victoria Pellegrini pone el ejemplo más típico que dice, bueno, a ver, un matrimonio en el cual ambos se pusieron de acuerdo, vos encargate de los chicos, encargate de la casa, yo salgo a trabajar, vos ayudame, ¿no es cierto? Teneme la ropa planchada, ayudame que yo pueda ejercer mi labor. Se mantienen así durante un periodo de 20 años y este señor o esta señora después dice, bueno, hasta acá llegó mi amor, ¿sí? Quiero culminar el vínculo, y esta persona que estuvo 20 años sin generar ingresos por estar dentro del hogar conyugal y haciéndose cargo de otras cuestiones, se ve totalmente desprotegida. En este caso típico y llevado al extremo, funcionaría claramente una compensación económica. Habrá que ver los grises, ¿no es cierto? Siempre la doctrina hasta ahora ha dicho, bueno, hay que ver en fotografías. ¿Cómo era la fotografía de esta persona al ingresar al matrimonio y cómo es su estado patrimonial al culminar el matrimonio? Si hay una diferencia manifiesta, y bueno, es muy probable que pueda proceder esta compensación económica. ¿Qué sucede con los alimentos posteriores al divorcio? Nosotros hoy, con el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos una regla clara. En principio, los alimentos se deben únicamente durante el vínculo matrimonial y durante la separación de hecho, ¿sí? Y como principio general, no van a prosperar los alimentos después del divorcio. Sin embargo, hay dos excepciones a este principio que son las siguientes. Ustedes recordarán que en el Código de Vélez, en el artículo 203, se protegía al cónyuge enfermo, toxicómano, con problemas de conducta frente al divorcio o la separación. En este caso, el Código repite, ¿no es cierto?, esta ingeniería y nos dice: se deberán alimentos posteriores al divorcio a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio. ¿Sí? Si yo me enfermé después del divorcio, claramente no tengo nada que reclamar. Pero en virtud de este deber de asistencia de los cónyuges que han compartido una comunidad de vida sabiendo que el otro padecía alguna enfermedad, no puedo, en virtud de una sentencia de divorcio, desligarme de todos estos derechos. Y a su vez también se van a deber alimentos a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de proporcionárselos, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley? El inciso B jamás va a poder ir conjuntamente con la compensación económica, ¿sí? O una cosa o la otra. Yo no puedo adquirir una compensación económica y además solicitar alimentos, ¿sí? Y viceversa, si solicité alimentos y después me los dio, no podré solicitar una compensación económica. Estos son los límites que impone el Código en virtud de los alimentos posteriores al divorcio. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, ¿qué pasa con las famosas uniones convivenciales? Como sabemos, en el Código de Vélez, obviamente no se legisló acerca de este modelo familiar. Había un bache enorme que llevó a que los planteos judiciales sean de distinta índole, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dividir los bienes como si fuera una sociedad de hecho, decían algunos. La tasa de personas que deciden vivir en una unión convivencial, es decir, sin someterse al régimen del matrimonio, ha crecido de una manera impactante. Esto entonces merece que el legislador haya puesto cartas en el asunto
y decir, bueno, estos son los derechos, estos son los deberes, este es el marco jurídico por el cual se van a regular las uniones convivenciales. Ahora bien, no cualquier unión convivencial, por así decirlo, configura estos derechos y deberes que nos plantea el Código. Es decir, no es porque yo me vaya a vivir un mes con mi novio, automáticamente me veo inserta en este sistema. Sino que hay ciertos requisitos que yo y mi pareja, mi conviviente, vamos a tener que cumplir para poder acceder a este sistema de uniones convivenciales. ¿Cuáles son algunos de los requisitos? Primero, ser mayor de edad, es decir, ser mayor de 18 años. Otro de los requisitos es que aquella persona con la que yo voy a constituir una unión convivencial no sea en grado y línea prohibido, ¿sí? Es decir, ni con mis ascendientes, ni con mis descendientes, ni con mis hermanos, ni con ningún pariente afín en línea recta. Además nos dice, bueno, hay una serie de requisitos importantes en este sentido, pero sobre todo esos son los más importantes. Y además, esta persona no debe estar casada, es decir, si yo estoy casado y todavía no rompí el vínculo, no puedo inscribir o tener una nueva unión convivencial, ¿sí? Estos son algunos de los requisitos para que se constituya una unión convivencial. ¿Qué pasa con la registración? ¿Sí? Las uniones convivenciales, ¿hay que registrarlas o no? Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que, como nos contaba el compañero, la verdad que este código llegó muy rápido y todas las instituciones no se alcanzaron a adaptar a este nuevo código. Recién la semana pasada escuchaba que en el registro civil de la provincia de Córdoba se ha creado una dependencia que va a inscribir a las uniones convivenciales, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirve a mí la registración? Únicamente porque es una prueba fehaciente, ¿sí?, de que yo estoy unida en convivencia con determinada persona. Pero yo la unión convivencial la puedo probar por cualquier medio. Un dato muy importante que olvidé decirles recién es que en virtud de los requisitos se requiere que yo esté al menos 2 años conviviendo con esa persona. Por eso yo les decía, no es que hace un mes que estoy viviendo con alguien y automáticamente me rige este sistema, sino que tengo que acreditar al menos 2 años de convivencia. A su vez, el Código, en virtud de la autonomía de la voluntad, nos dice que estos convivientes podrán realizar pactos de convivencia. Los pactos de convivencia no son más ni menos que contratos entre estos convivientes, ¿sí? Es decir, bueno, y si nos separamos, ¿qué vamos a hacer con los bienes que adquirimos? ¿Qué te llevas vos? ¿Qué me llevo yo? ¿Lo dividimos a la mitad o hacemos 70-30? ¿Sí? Todas estas cuestiones, y cualquiera que a ustedes pueda ocurrírseles, porque no hay límites en este sentido, pueden realizar los cónyuges en este pacto de convivencia, que también va a estar inscrito, si se quiere, en el mismo registro en que yo inscribí mi unión convivencial. Ahora bien, estos pactos de convivencia, si bien son contratos entre los convivientes, y los convivientes podrán adaptarlos a su situación particular, tienen ciertos límites, ¿sí? Es decir, hay algunas cuestiones que por más que los cónyuges digan otra cosa, se va a aplicar el orden público, por este principio de solidaridad familiar, ¿sí?, de proteger a la familia. Es así que los pactos de convivencia no podrán prever lo contrario en cuanto a la asistencia que se deben los convivientes entre sí durante la convivencia, en cuanto al deber de contribución, es decir, que cada conviviente debe contribuir a su propio sostenimiento, al de los hijos, al del hogar. La responsabilidad solidaria se aplican prácticamente los mismos principios que en el régimen primario se aplican a los cónyuges, ¿sí? Si la deuda ha sido contraída para el sostenimiento del hogar, para el sostenimiento de los hijos, para la educación de los hijos, el otro conviviente va a ser solidariamente responsable por esta deuda. Y por último, en cuanto a la protección de la vivienda familiar, yo hace un rato les comentaba que este código protege fuertemente este derecho humano a la vivienda familiar y nos dice que si la unión convivencial está inscrita, ¿sí?, únicamente si la unión convivencial está inscrita, uno de los convivientes no podrá disponer de esta vivienda donde viven los convivientes sin el asentimiento del otro. Cuestión absolutamente novedosa que trae este nuevo Código Civil y Comercial. Digamos que la registración es únicamente a los fines de ser una prueba fehaciente y además tiene un plus, que es que si la unión convivencial está registrada, el otro no podrá disponer de la vivienda familiar sin mi asentimiento, sin mi conformidad.
Bueno, en materia de familia, como verán, hay muchos cambios. En materia de filiación tenemos una incorporación que era absolutamente necesaria, que es una nueva clase de filiación llamada técnicas de reproducción humana. Es decir, en el nuevo Código Civil y Comercial, la filiación puede darse por naturaleza, es decir, por la unión sexual entre un hombre y una mujer. Puede darse por técnicas de reproducción humana asistida, que esta es la gran novedad, y también puede ser por adopción, como ya lo era en el Código de Vélez. Vamos a ver un poquito qué sucede con estas técnicas de reproducción humana asistida. En realidad no tengo todas las respuestas que quisiera tener acerca de esta temática tan compleja, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos que saber que hasta la sanción del Código Civil y Comercial contamos en Argentina con la Ley 26862, sancionada en el año 2013, que regulaba el acceso integral de todas las personas de la República Argentina a las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Ustedes recordarán que antes, que estos son, la verdad, procedimientos muy caros y que generalmente las obras sociales no cubrían estos gastos. Entonces, a través de esta ley, se legisló acerca de que cualquier persona pueda acceder a este tipo de técnicas de reproducción humana asistida y que la obra social debe cubrir estos gastos, ¿sí? Hasta el momento era lo único que teníamos, eso que decía la ley, y además que debería haber un registro en el cual se inscriban todos los establecimientos que regularan y que hicieran este tipo de prácticas, ¿sí? Hasta el momento era lo único que teníamos. Con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, se considera a las técnicas de reproducción humana asistida como una clase especial de filiación que se va a regir por sus propias reglas, ¿sí? Evidentemente, acá el material genético no tiene nada que ver con el ser padre o el ser hijo, ¿sí? ¿Qué va a determinar la paternidad o la maternidad en una técnica de reproducción humana asistida? El querer ser padres, esta voluntad procreacional de querer ser padres. ¿Y cómo expreso yo esta voluntad procreacional? A través de un consentimiento que la ley establece que debe ser previo, informado y libre. Y que a su vez este consentimiento siempre va a poder ser revocado hasta tanto el embrión no esté implantado. Esto también nos trae muchas cuestiones acerca de desde cuándo se es persona, ¿sí? Porque el Código Civil actual no define desde cuándo se considera la concepción, ¿sí? Si es en el seno materno o incluso podría ser fuera del seno materno. Todas estas cuestiones, la ley dice que, y en cuanto especialmente a los embriones, van a ser regulados por una ley especial, así que bueno, vamos a estar atentos a qué dice esa ley especial acerca de estas cuestiones tan sensibles, ¿no es cierto? Y que rozan lo jurídico, lo filosófico, lo sociológico, la moral, la ética, ¿sí? Así que bueno, ya veremos qué sucede con esto. ¿Qué pasa con la adopción? ¿Hay cambios con la adopción? Sí, hay algunos cambios que tienden a flexibilizar este proceso de adopción. Primero se nos dice que podrán ser adoptantes los integrantes de un matrimonio o de una unión convivencial. Recuerden ustedes que en el Código de Vélez la única forma de que se adoptara conjuntamente con otra persona era siendo cónyuges, ¿sí? Una pareja de convivientes o de concubinos en su momento no podía adoptar conjuntamente a una criatura, porque la única excepción en ese caso era que sean cónyuges. Hoy la ley, obviamente atendiendo a esta diversidad familiar, dice, bueno, los convivientes también pueden adoptar conjuntamente a un niño, niña o adolescente. También se han reducido las edades, ¿sí? Se nos dice en el nuevo código que los adoptantes deberán tener al menos 25 años. En la ley anterior, en el Código de Vélez, se decía que tenían que tener 30 años, ¿sí? Y a su vez, en el Código actual, se requiere que el adoptante sea por lo menos 16 años mayor que el adoptado. En el Código de Vélez se requería que fuera 18 años, ¿sí? Mayor que el adoptado. A su vez, se introduce una nueva etapa, ¿sí? En el proceso de filiación que se llama declaración judicial de adoptabilidad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el nuevo código mantiene el principio de la preferencia de la familia de origen. Es decir, si este niño puede llevar a cabo su formación dentro de su familia de origen, es preferible antes que sea dado una adopción, ¿sí? Entonces, esta declaración judicial de estado de adoptabilidad
tiende a certificar que realmente ese niño necesita ser adoptado por una familia, ¿sí? Que la mejor familia para ese niño no es la de origen, sino que sería mejor una familia adoptiva. A su vez, se introduce un nuevo tipo de filiación. Los que estudiaron Derecho de Familia sabrán que teníamos la adopción simple y la adopción plena, con sus distintos efectos. Hoy se agrega un nuevo tipo de adopción que se llama adopción de integración. ¿Qué implica la adopción de integración? Que un cónyuge o un conviviente adopte al hijo del otro, ¿sí? Esto viene a resolver un problema en la doctrina, ya que el Código de Vélez decía que si bien la adopción podía ser simple o plena, todas las adopciones debían ser iguales, ¿sí? Y que a su vez la adopción del cónyuge o conviviente al hijo de este debía ser sí o sí simple. Entonces nos encontrábamos en un callejón sin salida. Si yo adopto al hijo de mi cónyuge y es una adopción simple y después juntos queremos adoptar a otro niño, pues también tendría que ser simple. Entonces en este caso se viene a resolver aquella discusión doctrinaria y judicial y se nos legisla acerca de un tipo particular de adopción que es justamente la de integrar familias, ¿sí? Bien, en cuanto a la responsabilidad parental, recuerden que antes la llamábamos patria potestad, ¿sí? Esto implicaba una relación de poder entre el padre y el hijo. Y la verdad es que los autores del nuevo Código Civil y Comercial entendieron que esto no era lo más apropiado, ya que el niño es un ser autónomo, y por lo cual no hay una relación de poder entre padre e hijo, sino que lo que mejor define esta relación es una responsabilidad parental. Con lo cual ya no vamos a volver a hablar de patria potestad. En realidad, en materia de responsabilidad parental hay varios cambios, vamos a ver acá los más importantes. Se incorpora la figura de la delegación de la responsabilidad parental, que antes del Código de Vélez justamente una de las características de la patria potestad es que era indelegable, ¿sí? Con el nuevo código existe esta figura de la delegación de la responsabilidad parental en un pariente del niño cuando los padres por distintas circunstancias de la vida no puedan hacerse cargo responsablemente en ese momento del niño. En principio, esta delegación de responsabilidad parental no puede ser mayor a un año, ¿sí? Salvo que el juez lo considere permanente y renueve el plazo. También se legisla acerca de los progenitores adolescentes, ¿sí? ¿Qué pasa con estos chicos de 14, 15, 16, 17 años que se han convertido en padres? Es decir, sin ser mayores de edad ya tienen una responsabilidad que es justamente un hijo. En el Código de Vélez no estaba expresamente prevista esta cuestión, y si lo estaba, en realidad era lo mismo que uno fuera padre a los 17 que fuera padre a los 12, ¿sí? Hoy el Código, en virtud de esta autonomía progresiva que se le da a la persona, dice, a ver, un papá, por más que sea adolescente, no deja de ser padre. Entonces, en relación a las cuestiones de la vida cotidiana del menor, van a hacerse cargo justamente estos papás por más que sean adolescentes, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice la ley? Y bueno, quizás haya algunas situaciones trascendentes para la vida del menor que requieran una mirada más adulta acerca del asunto. Entonces, en cuestiones graves o de gran trascendencia en la vida de este menor, la ley prevé que además de lo que digan estos progenitores adolescentes, deberá también haber un asentimiento de los padres de los adolescentes, ¿sí? Es decir, una mirada adulta que pueda resolver con mayor seguridad esa situación. ¿Qué sucede con los alimentos? ¿Sí? Esta es una cuestión de la que muchos hablan, una cuestión muy importante y que a muchos de ustedes les va a servir también esta información. Como sabemos, en el Código Civil y Comercial, en el nuevo Código Civil y Comercial, la mayoría de edad se adquiere hasta los 18 años. Y muchos podrían pensar, bueno, si ya es mayor de edad, tendrá que rebuscarse económicamente, ¿no es cierto? Como lo han hecho seguramente muchos de ustedes, salir a trabajar, estudiar y trabajar al mismo tiempo. En el Código Civil y Comercial actual, si bien la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, el deber de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos se extiende hasta los 21 años, ¿sí? Salvo que el padre pueda demostrar que el hijo tiene recursos suficientes para mantenerse. Que hace desde los 18 que trabaja, que tiene un buen sueldo, entonces no requiere de esta cuota alimentaria por parte del progenitor. Pero además
se va a extender hasta los 25 años del hijo, este derecho a percibir una cuota alimentaria, cuando el hijo se capacite o se esté formando en algún oficio o profesión, ¿sí? Entonces este hijo que ya tiene, sí, 24 años y todavía está estudiando medicina y nunca pudo ingresar a algún trabajo porque le demandan muchas horas de estudio su carrera, podrá hasta los 25 años solicitar, ¿no es cierto?, alimentos a sus progenitores. Esto, hay que decir la verdad, ha despertado en la doctrina algún tipo de duda. A ver, le damos muchos derechos a los adolescentes, como decía la doctora Cantarero, a los 14, 15 años puede decir, me hizo un tatuaje, me puse un piercing, no te pido permiso, pero ojo, hasta los 25 me tenés que mantener, ¿sí? Entonces, bueno, es una discusión que veremos cómo va resolviendo la doctrina y la jurisprudencia. Bueno, para ir terminando, dijimos al comenzar la charla que este código, este nuevo código, se ocupa de todos los tipos de familias existentes en la sociedad, ¿sí? Se ocupa de las uniones convivenciales, se ocupa del matrimonio heterosexual u homosexual y también se ocupa de las familias ensambladas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el progenitor afín? Primero, ¿quién es el progenitor afín? Y bueno, es la pareja o conviviente de aquella persona que tiene hijos a su cargo. Evidentemente, en la realidad, este progenitor afín, ya sea hombre o mujer, se ocupaba de muchas de las tareas y de la vida cotidiana del menor, ¿sí? Lo llevaba a los cumpleaños, lo llevaba al colegio, lo acompañaba a comprarse ropa. Y la verdad es que no estaba legislado en ningún lado, ¿no es cierto?, estos derechos o deberes que tenía este progenitor afín. Hoy esta figura está contemplada en nuestro nuevo código y se nos dice, en primer lugar, el progenitor afín ya no es un tercero ajeno a la familia, ¿sí?, sino que miren lo que dice el código. Debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, ¿sí? Realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia, ¿sí? Yo me imagino una directora del colegio que la mamá del niño no lo atiende y dice, bueno, lo llamo al esposo de la mamá, ¿sí? Hay que hacer una operación de urgencia. Y bueno, ¿qué pasa en ese caso? La ley le está otorgando este derecho a este progenitor afín a tomar una decisión en un momento concreto. A su vez se nos dice que el progenitor a cargo del hijo puede delegar en su cónyuge el ejercicio de la responsabilidad parental, ¿sí? En caso de que obviamente no pueda ocuparse de ella. Se tiene que ir de viaje para realizar un posgrado 6 meses fuera del país, el niño ya está acostumbrado en su centro de vida, en esta nueva familia conformado por su progenitor, entonces en este caso podría delegarse el ejercicio de la responsabilidad parental en el progenitor afín. Y por último, y algo que también está despertando muchas dudas, a ver cómo se va a dar, es la obligación alimentaria que tiene el progenitor afín respecto de ese hijo afín, ¿sí? Claro, en principio tenemos que tener en cuenta que esta responsabilidad alimentaria es subsidiaria, es decir, recién si el padre o madre de este niño no puede afrontar los gastos que demanda su educación, su sostenimiento, podría llegar a requerirse una contribución alimentaria de parte del progenitor afín. Como principio general, una vez que se haya roto la pareja, digamos, entre el padre o madre del niño y su cónyuge conviviente, no habría en ese caso derecho a que exija una cuota alimentaria. Sin embargo, el código nos dice, acá lo importante es el niño, niña o adolescente, ¿sí? Entonces no puede ser que porque la pareja de su madre o padre se haya visto ante una ruptura, esta persona tenga menos derechos de los que tenía. Entonces, ojo, que también podría incluso solicitarse una cuota alimentaria de parte del progenitor afín, incluso estando separado o divorciado de su cónyuge. ¿Cómo se va a resolver esto? También muchas dudas, hay que esperar a ver cómo avanza la jurisprudencia y cómo avanza la doctrina. Lo que es cierto es que hoy convivir con alguien, formar una pareja, ya no es poca cosa, ¿sí? Sino que nos trae aparejados muchísimas responsabilidades. 2 palabritas más que quisiera que se lleven en cuanto al derecho sucesorio, ¿sí? En derecho sucesorio no hay grandes cambios, pero sí hay algunos que nos van a impactar quizás en la vida diaria o a la hora de decidir qué hacer con nuestro patrimonio una vez que ya no estemos en este mundo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el nuevo código disminuye las legítimas, ¿sí? Antes, en el Código de Bienes, los descendientes del causante tenían derecho a 4/5 de su patrimonio, ¿sí? Una cifra
bastante grande, lo cual no permitía que el causante pudiera disponer demasiado de sus bienes respecto a otros herederos o incluso a terceros que no tienen que ver con un lazo familiar. Hoy, en virtud de esta mayor autonomía de la voluntad, de esta menor injerencia del Estado en la vida de las personas, se disminuyen las legítimas, lo cual tiene como consecuencia una mayor libertad testamentaria, ¿sí? Ahora los descendientes, su legítima va a ser de 2/3, cuando antes era de 4/5. Los ascendientes tendrán una legítima de 1/2, cuando antes era de 2/3. Y el cónyuge se mantiene de la misma manera con una legítima de 1/2, ¿sí? Se suprime el derecho hereditario de la nuera viuda. Esto había despertado mucha discusión en la doctrina, incluso en materia de igualdad de género. ¿Cómo puede ser que estemos protegiendo únicamente a la mujer en un código al cual no le interesa el género, ¿sí? Entonces, directamente se ha suprimido este derecho hereditario de la nuera viuda. Y por último, el código tiene en cuenta que es muy posible que cuando un papá o una mamá tiene un hijo discapacitado, quiera beneficiarlo, ¿sí? Porque obviamente esta persona tiene menores perspectivas de recaudar fondos para una vida económica digna. Entonces, en este caso, se mejora la hijuela de los herederos con discapacidad, incluso pudiendo afectar hasta 1/3 la legítima de los herederos forzosos, ¿sí? Bueno, estas han sido más o menos las grandes diferencias que trae este nuevo Código Civil y Comercial, que obviamente nos pone en una situación de decir, bueno, ya hoy convivir, ya hoy casarse, ya hoy estar con alguien que tiene hijos, no es una cuestión menor, sino que tengo derechos y deberes con sanciones jurídicas. Y quisiera terminar esta conversación con una frase de Emma Goldman, que creo que se adapta bastante a esta realidad que estamos viviendo como argentinos, que nos dice: un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución. Revolución no es sino el pensamiento llevado a la acción. Muchas gracias.